doctora Mariela Gámez Guerrero con su ponencia Invocación a una filosofía dispersa en los apuntes para el estudio crítico de la filosofía mexicana de Aureliano Ortega. Doctora Silvia. Muchas gracias, Pati. Perdón si me da un poquito, se me movieron los lentes de contacto y estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por ver. Entonces, bueno, la discapacidad anda de aquí. Invocación a una filosofía dispersa en los apuntes para el estudio crítico de la filosofía mexicana de Aureliano Ortega. Llegué a Guanajuato en una época del año en la que todo reverdece y uno cree haber alcanzado un valle y no un pueblo árido del Bajío. Fue hace 20 años, en el verano del 2004. Venía con el ánimo y la curiosidad de empezar la licenciatura en filosofía. Mi amiga Mirna Quiñones, otra sinaloense que tampoco cumplía los 20 todavía, venía conmigo para estudiar artes plásticas. Ambas recorríamos el centro sin rumbo, cada cual con su maleta, sin tener idea dónde íbamos a vivir. No sabíamos ni cómo encontrar casa, ni cómo empezar a buscarla. Al llegar a la plazuela del Baratillo vimos a dos tipos en una banca, ambos con coleta canosa, atada en la nuca, moviendo las manos al hablar. Mi amiga y yo nos acercamos sin dudar. De inmediato nos parecieron personas de confianza, no sé por qué. Les preguntamos dónde podíamos encontrar cuartos de renta para estudiantes. Algo barato y rápido, les dijimos. Les explicamos que debíamos resolverlo todo esa misma tarde, ya que no teníamos mucho dinero y no podíamos permitirnos esa comodidad burguesa llamada hotel. Y empezamos clases al día siguiente, les dijimos. Los dos hombres fueron extraordinariamente amables. Con mucho entusiasmo nos llevaron hasta un muro lleno de papelitos y anuncios de renta. Nos recomendaron esto y aquello. Nos brindaron toda la información necesaria para sobrevivir en Cuébano, siendo foráneas. Fue la primera vez que escuché la palabra Cuébano. Gracias a esa ayuda nos sentimos orientadas y extrañamente bienvenidas. Al día siguiente, en ese mismo auditorio, vi a uno de esos dos tipos que conocimos en el Baratillo parado ahí. Ahí estaba, pero traía un saco. Y era el encargado de darnos el discurso de bienvenida a la licenciatura. Era Aureliano Ortega. Y el otro tipo de la banca, debo decir, era nuestro querido camarada Enrique Avilés. Me gusta contar esta anécdota, porque me parece un acto casi benjaminiano. Sin saberlo, desde ese momento Aureliano se convirtió en una especie de Virgilio para mí. Y lo ha sido durante toda mi carrera. Gracias por eso. Perdón, no veo. Bueno, gracias por ser mi maestro, mi colega, mi camarada en las marchas por Ayotzinapa, por conspirar junto conmigo para sonsacar a los historiadores de esta facultad y hacerlos filósofos. Gracias por ayudarme a provocar a los de letras todo el tiempo. Gracias por ser mi interlocutor, por ser ese que habló conmigo cuando sentí que la filosofía no era un lugar para mí. Gracias por estar ahí cuando decidí que siempre siguiera. Perdón. Es este momento, ¿no? Además. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de nosotros ni de nuestros amigos, sino para hablar del pensamiento de Aureliano. Regresé a Guanajuato y Aureliano me recibió con el tema de la filosofía dispersa. Un concepto que pienso Aureliano Ortega ha definido con tenacidad, pero no solo tenacidad intelectual, sino también vital. Desde que Carlos Olivo y Paloma Sierra me hablaron de los debates orteguianos que hoy celebramos, supe que quería escribir sobre esto. Primero, porque fue una novedad completamente para mí, y Aureliano no paraba de hablar de eso cuando regresé después de 10 años a esta ciudad. Y segundo, porque soy una muy buena alumna de Aureliano y soy la dispersión en persona. Y a veces incluso soy la diserción, entre comillas, de la que habló Evodio ayer. Cuando Aureliano me habló por primera vez de las citas o cosas que integraban las ideas de la filosofía dispersa, me di cuenta que yo misma había comenzado a articular en el desorden de mis propios intereses filosóficos un poco esta práctica. O si no, ¿qué era ese
ir y venir mío entre los archivos de Austin y Berlín para ver con mis propios ojos los apuntes y notas de Benjamin y Revueltas, que era esa fascinación que sentía al ver la letra minúscula de Benjamin en sus manuscritos, o todas esas horas que pasé desenrollando acordeoncitos que Revueltas pegaba en sus escritos a máquina. Entendí que esa fascinación mía es filosofía dispersa, de esa que me estaba hablando Benjamin. Y ahí todo tuvo sentido. Eso es lo que yo he hecho todo este tiempo. Yo he hecho filosofía dispersa. Se me abrió el camino. Le di un lugar y una forma a mi forma de pensar la filosofía. La filosofía en México es un acto que acontece en los márgenes, en la orilla, en esa orilla que deja lo institucional, dijo alguna vez Aureliano en una clase. Y esas palabras entonces, casi anodinas, me parecieron una puerta que ha estado esperando a ser abierta. Pero por esa puerta no pasa nadie sin antes plantearse una pregunta orteguiana que, aunque incómoda, resulta necesaria. ¿Realmente existe una filosofía mexicana? ¿O la actividad filosófica de nuestro país se ha visto atrapada en un gesto imitativo, en una especie de trasplante forzado de modelos ajenos? Para Aureliano, la filosofía académica en México ha caído a menudo en una especie de provincialismo disfrazado de universalidad, repitiendo sin reflexión ideas importadas de Europa y Norteamérica. Pero este no es un juicio desde la superioridad intelectual, sino una observación crítica sobre el papel de la filosofía como un acto arraigado en la realidad. Frente a esta limitación, Aureliano propone la noción de una filosofía dispersa, una filosofía que no se atiene a los patrones ortodoxos de la academia y que, sin embargo, surge con autenticidad en los márgenes de la literatura, el arte, la antropología, la historia y en todas las esferas en las que el pensamiento se expresa como una necesidad vital. La filosofía dispersa, entonces, responde a preguntas que ningún tratado académico ha sabido responder. Preguntas sobre la identidad, la historia, el devenir de un país que parece siempre a punto de romper con su pasado y que, no obstante, se vuelve a enredar y se enreda otra vez en las mismas estructuras de poder. Tropieza siempre con los mismos fantasmas. Aureliano ubica esta tensión crítica en figuras como Vasco de Quiroga, Sor Juana Inés, el muralismo de Diego Rivera, la narrativa implacable de José Revueltas. Estos fragmentos, estas expresiones que se resisten a ser clasificadas, constituyen una forma de pensar que no se deja atrapar en el molde de una filosofía de academia. La filosofía, cuando se distancia de las preguntas que laten en el cuerpo de la cultura, no es más que un juego de artificios. Ha dicho en otra ocasión Aureliano, y en su voz esa sentencia se vuelve no solo un reproche, sino una posibilidad de reimaginar el lugar de la filosofía en nuestra historia. En este sentido digo que las ideas de Aureliano convergen con las de Benjamin, del que dije ayer que no iba a volver a hablar. Como sabemos, también defendió el potencial filosófico de expresiones no académicas. Benjamin, en su concepción de la historia del arte y la literatura, y también de la memoria, valoraba las fuentes de conocimientos que desafiaban los sistemas totalizadores del pensamiento europeo. Ya lo podemos ver sobre el concepto de historia, donde Benjamin defendió una visión de la historia que, en lugar de glorificar la idea de progreso, recupera lo perdido, lo que no encuentra lugar en el relato oficial. Y en la crítica de Aureliano a la academia parece continuar esa línea. Parece que Aureliano se pone muy benjaminiano cuando dice: no se trata de imponer una narrativa coherente, sino de escuchar las voces que han sido relegadas a los márgenes, esas voces que componen nuestra historia y sus discontinuidades, es decir, hay que escuchar a la historia en sus rupturas. Esa filosofía dispersa de la que hablamos entonces es también una crítica a la concepción moderna de la historia y del conocimiento.
porque al igual que Benjamin, Aureliano reconoce en la dispersión una fuerza subversiva, que no un ímpetu, como discutíamos ayer, que desafía las estructuras hegemónicas de interpretación. Si para Benjamin la historia no es una línea recta, sino una constelación de momentos de ruptura, para Aureliano, la filosofía en México no es una disciplina formal y continua, sino un conjunto de actos que se dispersan como diásporas y que interrogan en su particularidad y su fragmentación las preguntas esenciales de nuestra identidad, pero también de nuestro destino. Aureliano, pues, nos invita a realizar una lectura de México como un campo de posibilidades no realizadas, una idea que, a mi juicio, resuena con la crítica de Benjamin a la Ilustración y su reducción de la experiencia a un simple objeto de dominio. Aureliano, como decíamos ayer, identifica en la literatura y en el arte mexicano una manera de filosofar que en su descentralización, en su falta de estructura formal, conserva una autenticidad y una capacidad crítica ausente en el discurso académico. Encuentra, por ejemplo, en el muralismo de Diego Rivera una manifestación de esta filosofía. Rivera, con sus murales, dice en una de sus más recientes conferencias dictada el octubre pasado en Chihuahua, desafió no solo la historia oficial, sino la misma idea de una historia que pudiera narrarse de forma neutral y ascética. En el sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera, en el mural, Aureliano ubica una filosofía de la historia en imágenes. La figura de la Catrina, dice, simboliza esa promesa no cumplida de la revolución, ese proyecto fallido de un México justo que se mantiene inerte en la simulación de un cambio. La Catrina no solo es una crítica a la revolución, sino también a la idea misma de progreso, de un avance lineal que nos llevaría a una utopía. Rivera, en ese mural, como revueltas en su literatura, revela la tragedia de un país que se ve condenado a repetir siempre los mismos errores, a mantenerse atrapado en el teatro de la política sin tocar nunca el núcleo de sus problemas. Revueltas, otro de nuestros dispersos favoritos, al igual que Benjamin. Concibió la historia no como un relato de victorias, sino como una acumulación de derrotas y resistencias, aunque ahora ya no le guste la palabra resistencia. Un territorio de promesas rotas. Estos dos dispersos rechazan la idea de un progreso inevitable, cuestionan las formas de enajenación que el propio discurso revolucionario puede generar. Su crítica a la ortodoxia marxista y al dogmatismo estalinista no es solo una crítica política, sino una reivindicación de una filosofía de la praxis que no se aleje de las contradicciones de la realidad. Como dijo Aureliano en otra conferencia reciente, Revueltas nos recuerda que la verdadera revolución no está en los discursos, sino en la confrontación crítica con la realidad. Una revolución que no deviene en autocrítica es solo una farsa más. De este modo, creo que lo que nos propone Aureliano es una lectura de la filosofía mexicana que se aparta del formalismo y se acerca a la vida misma, a sus tensiones y contradicciones. La filosofía dispersa se convierte en una manera de resistir la homogeneización del pensamiento, de reivindicar una forma de conocimiento que no se ajusta a los cánones académicos. Aureliano nos provoca, nos incita a reconocer que en nuestra cultura el pensamiento crítico no se encuentra solo en las aulas, ni en los congresos de filósofos para otros filósofos, y menos en las revistas indexadas que tanto le gustan al CONACYT. La filosofía está allá afuera, está en la calle, donde habita la experiencia, o donde se expresa ese decantar la experiencia en otras formas, en los murales, en las novelas, o incluso en la poesía de López Velarde, aunque se enoje Enrique Avilés. Ahí, en esos márgenes, donde la filosofía cobra vida, donde deja de ser un ejercicio de erudición y se convierte en una reflexión auténtica sobre el ser y el devenir de México. Ahí es donde es.
La filosofía, desde la mirada de Aureliano, no es un saber concluido, sino un campo de tensión constante, un espacio de resistencia. Al final, esta filosofía dispersa es un proyecto crítico y profundamente humano, una apuesta por el pensamiento que en su fragmentación y diversidad busca entender lo que significa ser mexicano en un contexto marcado por el desencanto, pero también por la lucha. Resulta indispensable pensar que quizá la filosofía mexicana, en su forma más genuina, no necesita someterse a los dictados de los sistemas europeos, ni esperar la legitimación de la academia, o como dice Aureliano, no necesitamos un sistema, sino una manera de vivir la filosofía, porque al final lo que buscamos no es la certeza, sino la posibilidad de encontrar en el acto mismo de pensar un recordar. Yo diría también un resistir aunque te enojes. Aureliano nos sitúa frente a una propuesta que rechaza la búsqueda de la pureza filosófica, en lugar de seguir la línea de una filosofía sistemática y conclusiva. Él nos lanza hacia una visión donde cada fragmento, cada acto disperso de reflexión y de creación se convierte en una pieza esencial de un mosaico. Esta filosofía dispersa se despliega, pienso, como dice Monsiváis en el prólogo de la estatua de sal de Salvador Novo, con lo marginal en el centro. Allí donde el rigor académico rara vez mira. En ese espacio liminal se generan las preguntas más radicales y las observaciones más crudas sobre la realidad mexicana. Y por eso tiene sentido que Aureliano cite este mural de Rivera con una concepción de filosofía de la historia, porque no es un simple decorado ni un relato pictórico sobre la historia, es una interpretación filosófica en sí misma, una denuncia que trasciende lo visual y cuestiona la misma estructura de nuestro tejido social y político. La filosofía dispersa permite que estos elementos que podrían parecer accesorios se conviertan en verdades, en centros de gravitación del pensamiento nacional. Ortega, nunca te había dicho Ortega, argumenta que los murales, a su manera, piensan que cada figura en ellos, cada color, cada símbolo, tiene una función crítica que desenmascara el mito del progreso y la promesa de la redención social. Rivera, con su mirada y sus imágenes monumentales, evoca a nosotros una memoria colectiva y nos invita a confrontar aquello que preferiríamos olvidar. ¿Será entonces que el muralismo y la narrativa de Revueltas emergen como portadoras de un discurso que en su aparente disonancia y descentralización son capaces de resistir a las categorías cerradas? Puede ser, ya que ambos, al igual que Benjamin, se niegan a conformarse con la linealidad de un relato histórico, que excluye las voces marginales. Revueltas, en particular, encarna esta filosofía dispersa al mostrar en su obra la miseria y las contradicciones del ser humano. Solo piensen en la voz del taxista de los errores. La literatura de Revueltas no solo es testimonio, sino un acto de resistencia. Es la negativa a aceptar que la historia se escribe únicamente desde los centros de poder y desde las versiones oficiales. Aureliano nos advierte que en la filosofía dispersa no hay espacio para la complacencia. Esta forma de pensar, nacida de las ruinas, de las promesas incumplidas y de las resistencias culturales, es un acto continuo de desvelamiento. Pensar desde México, dice, es pensar desde el conflicto, desde la contradicción, desde la pluralidad de voces que conforman nuestra historia. En esta visión, cada fragmento de la cultura que llevamos como nación, el mural, la novela, la poesía, el mito, tienen su propio derecho a interpelar, a provocar, a exigir un lugar en la narrativa. Para Ortega, la filosofía dispersa no es simplemente un refugio para aquellos que se encuentran al margen. Es un campo de batalla en el que las voces normalmente no tienen derecho a hablar en los foros oficiales y que encuentran su lugar, su fuerza y su razón de ser. Colegas, entonces, después de la larga discusión de ayer, entiendo yo que la filosofía dispersa no es un consuelo,
no viene a consolar a nadie, sino una exigencia de reconocer y asumir las tensiones de nuestra identidad, nuestras heridas abiertas y nuestras aspiraciones inacabadas. Es un recordatorio de que en los márgenes, en lo que la academia desecha, en lo que suele considerarse periférico, en lo marginal, laten las preguntas que verdaderamente importan. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo podemos imaginar un futuro que no esté condenado a repetir el pasado?